Que el Señor les bendiga. Bueno, le damos gracias a Dios por el privilegio. Me gustaría que abran la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, 19. Fíjense, hermanos, de que antes de iniciar la lectura, quisiera hacerle una aclaración, algo que nosotros deberíamos de conocer y deberíamos de saber muy bien. Una de las preguntas es si nosotros sabemos lo que es el Evangelio. Si usted no lo sabe, pues Evangelio prácticamente son noticias. El hecho de que para el hombre darse cuenta de que tiene una deuda muy grande, de que está muerto en delitos y pecados, de que está en una ofrenda directa delante de Dios. Prácticamente, hermanos, es el hecho de que el hombre tiene la necesidad del perdón. Y la buena noticia es de que Jesucristo pagó la deuda que nosotros tenemos delante de Dios. Él la tomó, Él tomó el castigo para sí y Él nos ha dado vida. Entonces es una manera bien resumida de decir lo que es el Evangelio. Podemos ampliar mucho más en eso, pero en dos palabras es el hecho de la deuda del hombre natural, pero que la salvación a través de Jesucristo y el perdón de los pecados. El Evangelio resumido, así cortito. Hermanos, como segundo punto que yo quisiera tocarles antes de entrar en el tema es el hecho de que nosotros no nos salvamos por buenas obras, ni mantenemos la salvación por obras. La salvación es un don de Dios, es un regalo inmerecido que no podemos sumar ni restar a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, me gustaría de que no pierdan de vista ambos conceptos, el hecho del Evangelio, qué significa el Evangelio, y el hecho de que la salvación no podemos agregar ni restar, o el hecho de que tenemos que hacer obras para mantenerla. Entonces, ya teniendo eso en mente, me gustaría que leyésemos Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Y dice así, mira, hermanos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, inclinemos el rostro y digámosle: Señor Dios Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre bendito, de poder estar este día aquí delante, Señor, de tu palabra, Padre amado. Te suplicamos, Padre bendito, que pueda ser puntual a nuestras vidas, Señor. Te suplico, Padre amado, en lo personal, Señor, que puedas usarme, Señor, y que de mis labios no salga nada que no sea tu palabra, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos
Y te suplicamos, Señor, que podamos atesorar lo que tú has de hablarnos en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Siervo inútiles somos, Padre bendito. Úsanos, Señor, porque nosotros no sabemos qué es lo que hemos de decir, Padre bendito, sino que instrumento tuyo somos, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo no sé si a ustedes les ha pasado el hecho de escuchar este tipo de comentarios cuando usted se acerca a una persona para tratar de evangelizarla o para tratar de llevarle el mensaje de salvación, para compartir con la persona acerca de las cosas de Dios. Muchas veces las personas ponen muchas excusas y las excusas más comunes son el hecho de que algún cristiano ha sido piedra de tropiezo, o por lo menos en eso se excusa la persona, en el hecho pues del testimonio que nosotros podamos dar al mundo. Saben de que el mundo está cansado de escuchar las noticias del Evangelio, porque lamentablemente lo que nosotros predicamos muchas veces no concuerda con lo que vivimos. Entonces hay un gran conflicto allá afuera en el hecho de que nosotros hemos dejado de modelar el Evangelio de Dios. Hemos llegado a conformarnos con el hecho de decir, el Señor ya me hizo salvo, yo no necesito hacer más, porque por la salvación no podemos hacer nada. Por eso es de que yo les hacía la aclaración al principio, de que esto no se trata de salvación. Este mensaje es dirigido a personas ya convertidas, a personas que ya conocen del Evangelio. Este mensaje no es para personas nuevas, sino es para todos nosotros, en los que estamos aquí, en los que supuestamente hemos nacido de nuevo y en los cuales la naturaleza de Dios ya ha sido implantada en nosotros. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros hemos servido de piedra de tropiezo allá afuera, sea inconscientemente o conscientemente. Fíjense de que la Biblia dice de que Él nos ha tomado a nosotros y que no nos va a dejar hasta que nosotros, prácticamente hasta que estemos en la gloria, que dejemos este cuerpo de corrupción, hasta que tengamos ese conflicto entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer, entre lo que nos gusta, pero entre lo que Dios espera de nosotros. Si nosotros vamos atrás en el versículo 18 de Primera de Santiago, dice así, miren, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, prácticamente Él decidió librarnos, Él libremente nos engendró espiritualmente mediante la predicación del Evangelio para que fuésemos como una especie de primicia de todo lo creado. Fíjense que, ¿por qué leo el versículo anterior? Para que nosotros veamos de lo que se ha venido hablando, y prácticamente se está hablando de que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La palabra de verdad es el Evangelio de salvación, el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué digo esto, hermano? Y usted se olvidó del Antiguo Testamento. Por si no nos recordamos, hermano, el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. El Antiguo Testamento es para que nosotros nos demos cuenta de que había una promesa desde el principio, el hecho de la necesidad de que necesitábamos ser redimidos. El Antiguo Testamento nos enseña que nuestro pecado simplemente había sido cubierto superficialmente, pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos al Dios revelado, a Jesucristo, el cual dice de que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, por el Evangelio de Jesucristo, para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces, este versículo nos viene hablando de la necesidad del hombre del perdón. Entonces, cuando nosotros vemos en el
en el versículo 19 que nos habla y se nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿El oír el qué? Si vemos que en el versículo anterior se nos está hablando de la palabra de Dios, aquí se nos está diciendo que nosotros debemos de ser prestos para oír el Evangelio, la predicación, poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Eso nos lo dice Romanos 1:16. Entonces, nosotros debemos de ser, fíjense que aquí empieza Santiago con un llamado de atención en el cual nos dice que debemos de ser cuidadosos, que debemos de tener, que debemos de ser atentos a escuchar el mensaje del Evangelio. Dice, tardo para hablar y tardo para airarse. Debemos de escuchar la palabra de verdad, debemos ser prontos para escuchar. Tenemos que reflexionar, tenemos que ser lentos para hablar. Más adelante dice que debemos de ser serenos, lentos para responder, porque se nos dice de que tardo para hablar y tardo para airarse. Se nos está hablando, hermanos, se nos está dando indicaciones de cómo nosotros debemos de recibir el mensaje. Se nos dice que debemos de ser prontos para escuchar. Se nos dice que debemos reflexionar, que debemos de ser lentos para hablar, que debemos de ser serenos, lentos para responder, que no debemos airarnos. El versículo siguiente dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces se nos está dando instrucciones de cómo nosotros debemos de recibir, debemos de ser oidores, atentos. No tenemos que ser enojados, sino que tenemos de reflexionar en la palabra del Señor y debemos de ser tardos para airarnos, porque dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira es una pasión con energía agitada, una emoción excesiva que incita a dañar. Fíjense de que la Biblia se nos dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Entonces, si nosotros compaginamos el hecho de que la Biblia nos da permiso de que nos airemos, pero a la misma vez la Escritura nos dice que seamos tardos para hablar, no se nos está diciendo de que no nos enojemos, sino que se nos está diciendo de que nosotros tenemos el derecho para enojarnos, pero que debemos de ser tardos en contestar, debemos de reflexionar antes de proceder a lo que nosotros vamos a hablar, porque cuando nosotros estamos enojados, hermanos, como que encendemos el mecanismo de defensa y tratamos de contrarrestar, porque muchas veces el enojo puede venir por una injusticia. Al haber una injusticia, usted va a actuar, si lo hace en el momento que usted está enojado, usted va a actuar no de la manera adecuada, sino que va a tratar de defenderse, y en ese afán de defenderse, usted va a ofender. En el versículo 20 se nos da prácticamente la explicación de qué es lo que la ira produce. Dice que cuando nosotros actuamos con ira, como nosotros hemos decidido responder a la ofensa o a la injusticia, de alguna manera atacando a la persona que nos hace eso, prácticamente nosotros estamos tomando la venganza por nuestras manos, y al nosotros ser de esa manera, nosotros impedimos la justicia de Dios, porque nosotros siempre queremos llevarnos la de justos y decimos, ¿cómo es que me van a venir a hablar a mí de esto? ¿Cómo es que me van a venir a hacer a mí esto si eso es injusto? Entonces, el hecho de que lo que nos están haciendo
a nosotros esa injusticia, no nos da licencia a nosotros para nosotros responder nuevamente con injusticia, porque así como nosotros hemos sido ofendidos y nosotros regresamos la ofensa cuando estamos enojados, porque difícilmente estando enojados nosotros vamos a dar una respuesta mansa, sino que vamos a tratar de contraatacar a lo que nosotros nos han hecho. No sé si tiene sentido lo que estamos hablando. Entonces, prácticamente eso impide que obre la justicia de Dios. Aquí la palabra se nos está diciendo, sean atentos al escuchar el mensaje de Dios. Se está hablando de la noticia, del hecho de que nosotros, fíjense que a pesar de que nosotros hemos sido justificados, hermanos, no podemos negar que nosotros siempre tenemos cola que nos pateen. No podemos pretender de que el Señor Jesús me ha salvado y me ha librado del pecado, de los pecados pasados, pero Él ha prometido perdonar los pecados futuros, pero hay un lineamiento a seguir para los pecados que nosotros cometemos. Entonces, cuando nosotros hay soberbia en nuestro corazón, entonces no está esa atención a la palabra de Dios, porque cuando se dice el mensaje o el consejo de Dios y nosotros nos presentamos como aprobados, entonces no estamos prestando atención porque nos damos, recibimos el mensaje hasta un poquito con soberbia, como que dice otra vez un poquito de lo mismo, como tomando el mensaje como que si nosotros no tuviésemos necesidad de ser limpiados constantemente por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos atentos al mensaje, es porque estamos con un corazón humillado, en el sentido de que nosotros reconocemos que tenemos necesidad de ser limpiados por la palabra 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinidad de veces, hermanos. Porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ustedes me preguntan a mí, ¿en qué le fallé yo al Señor? No hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo no le fallé. Todos le hemos fallado. Entonces nosotros debemos de estar siempre atentos con un corazón humilde al consejo de Dios. Es por eso que en el versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hermano, cuando hay un poquito de orgullo en nosotros, no permitimos absolutamente nada que venga en contra de nosotros o que alguien nos dé un consejo. Porque como somos un poco autosuficientes, creemos de que nosotros ya pasamos esa etapa de consejo, esa etapa de que, por ejemplo, cuando yo mencioné el Evangelio y di una pequeña idea, posiblemente puede haber personas que digan, yo ya sé eso, prácticamente domingo a domingo me quieren venir a hablar de que el hombre necesita arrepentirse y de que el hombre necesita llegar a los pies del Señor, como que eso ya raya. ¿Por qué no mejor me hablan de un mensaje en el cual me den 5 pasos para el éxito, el triángulo del éxito de la iglesia para la casa, de la casa para el trabajo? No, hermanos, nosotros ya no estamos para esas cosas. Nosotros estamos para trascender, ya deberíamos ya no de tomar leche, sino que comida sólida. Entonces, pero más sin embargo, es necesario que se nos repita esto y 1 y 2 veces, porque el hombre nunca va a dejar de tener necesidad de ser limpiados por la palabra. El versículo 20 dice, habla de la ira, de algo como una emoción excesiva, de algo que nos excita grandemente. Y prácticamente Dios, en el versículo que leemos en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no nos está diciendo que nosotros no podemos enojarnos, claro que sí, pero que nosotros debemos de ser sabios en el hecho que darnos el tiempo de pensar y analizar antes de nosotros poder darnos a la tarea de responder. El versículo 21, dice, por lo cual
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, prácticamente Santiago presenta la disposición con la que se debe recibir la palabra, despojándonos de toda suciedad moral. ¿Qué es lo que dice el versículo 21? Dice, por lo cual desechando toda inmundicia. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por inmundicia, hermanos? Por inmundicia generalmente es el pecado en el cuerpo, el pecado del cuerpo en sí. El hecho de que, ¿se acuerdan ustedes cuando se habla del adulterio? Que se dice que si nosotros vamos a dar los miembros de Cristo a una ramera, prácticamente se está hablando de una santificación, se está hablando básicamente se está hablando de la moral, de la moralidad del ser, del hombre. ¿Cómo es que nosotros debemos de presentarnos delante de Dios? Tratando de despojarnos de toda suciedad, de toda inmoralidad. Y en la inmoralidad hay muchas cosas, por ejemplo, el robo, el sexo, el alcohol, drogas, lo que contamina al hombre, las malas palabras, el lenguaje que nosotros usamos, el tono en el cual nos dirigimos a las personas. Entonces prácticamente Santiago nos dice de que hay un cierto lineamiento en el cual nosotros debemos de predisponer nuestro corazón para poder atesorar la palabra de Dios. Y una de las cosas que nosotros debemos de presentar cuando nosotros vamos a recibir la palabra es tratar de presentarnos sin suciedad. Una de las segundas palabras que utiliza Santiago es de la abundante maldad. Y aquí entra, hermanos, lo que hemos venido hablando. Por ejemplo, en 1 de Juan 1:10 dice que si decimos que no hay pecado en nosotros, si decimos que no hay maldad en nosotros, dice que la verdad no está en nosotros y que hacemos a Dios mentiroso. Entonces, ¿cómo podemos pretender tomar el mensaje de Dios a la ligera cuando hay una gran necesidad en nosotros, aun cuando pensamos de que ya hemos sido justificados y de hecho lo hemos sido si en realidad hemos nacido de nuevo? Si nosotros nada más estamos teniendo una experiencia religiosa, posiblemente nosotros, o seguramente nosotros no hemos nacido de nuevo. Pero el hecho de que hay maldad, y aquí Santiago nos habla y nos dice que tratemos de presentarnos, que tratemos de presentarnos reconociendo de que hay maldad en nuestro corazón. Y para que no nos perdamos, leamos el versículo 21 nuevamente. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. En otra versión, en la versión internacional habla de maldad. Inmundicia y abundancia de maldad, si lo quiere leer de esa manera. Dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces nos habla de tres aspectos: que nos despojemos de la suciedad, que reconozcamos que hay maldad en nosotros y que recibamos con humildad, con mansedumbre, con sumisión la palabra plantada que tiene el poder de salvarnos. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la palabra del sembrador? ¿Quién es el que siembra la palabra? Por ejemplo, en Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la semilla. En este caso, hermanos, ¿quién es el que se le revela al hombre? ¿Quién es el que produce arrepentimiento en la vida del hombre? Entonces, ¿quién es el sembrador? Es Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que somos nosotros cuando llevamos la palabra, y no dice la palabra de que Dios da el querer como el hacer. Amén.
Entonces, es Dios a través de nosotros. Nosotros somos un instrumento. Nosotros no podemos pretender, yo soy bueno porque yo predico, hermanos. No, hermanos, es Dios a través de nosotros. El bueno es el Señor. Nosotros solo somos un instrumento. Así que el sembrador es el Señor a través de nosotros. Amén. Entonces, cuando dice que recibamos con humildad, con mansedumbre, con sumisión, la palabra plantada. ¿Y quién es el sembrador? ¿Quién es el que planta? Es el Señor. Amén. Santiago dice, no se contenten, en el versículo 22, si vamos más adelante, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjense de que Santiago dice, no se contenten solamente con escuchar, no seamos nosotros el hecho de que, fíjense de que yo me recuerdo de un dicho y algunos de ustedes se recordarán, un dicho que dice, dime a cuántos cultos asistes y te diré qué tan bendecido eres. No sé si algunos de ustedes lo escucharon. Hermanos, no se trata solamente de ser oidores de la palabra. Hermanos, nosotros podemos ser, hay otro dicho un poco más vulgar, ¿verdad? Que dice como cucarachas de la iglesia. Pero no, hermanos, no se trata. Miren, el servicio doméstico, hermanos, es necesario, es bueno, hermanos, pero el servicio a Dios no se limita a las 4 paredes del templo. El servicio a Dios va más allá y muchas veces nosotros pensamos o creemos que estamos a cuentas con Dios porque estamos haciendo o ejerciendo un servicio doméstico. Hermanos, si usted lo hace de corazón, amén. Pero hermanos, el evangelio es más que el servicio doméstico. Es más de lo que nosotros podemos hacer aquí encerrados en estas 4 paredes. Hermanos, ¿por qué nosotros no trascendemos más allá? Que es prácticamente donde está el campo, donde la semilla germina. Hermano, allá afuera donde está el campo de trabajo. Entonces no se trata nada más de venir a sentarse aquí y de escuchar cuánta palabra de Dios sea necesaria, hermana, pero sin dejar de hacer esto que estamos haciendo aquí, es necesario que vayamos allá afuera y que modelemos el evangelio. No nada más que vayamos y que lo hablemos, sino que es necesario que nosotros lo modelemos. Es necesario que nosotros llevemos el fruto del Espíritu. Es necesario que si nosotros hemos nacido de nuevo, que nosotros podamos llevar ese fruto, hermanos, que nosotros podamos demostrar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y el fruto muchas veces es poquito, hermanos, pero es necesario que llevemos. Puede ser poquito, hermanos. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús vio la higuera. Era una higuera, ¿verdad? Resplandeciente, era una higuera que parecía que tenía mucho fruto. Era una higuera verde, pero al ver de que no había fruto, el Señor la maldijo y al día siguiente estaba seca. Amén. Entonces, hermanos, nosotros no podemos ser como esa higuera de la cual el Señor Jesús habló, sino que, o como decía el Señor con respecto a los escribas y fariseos, que les decía sepulcros blanqueados que aparentan piedad, pero en realidad adentro, ¿verdad? Como que no hay mucho de lo que nosotros pudiésemos desear. Santiago nos dice, no todo el que me dice Señor entrará en el cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso lo puede encontrar usted en Mateo 7:21. Y prácticamente Santiago nos viene haciendo este llamado de atención. Nos dice, para que no nos perdamos en lo que estamos hablando, en el versículo 18 se nos habla del Evangelio. En el versículo 19 se nos habla de que nosotros debemos de ser atentos al mensaje, que debemos de ser prontos para escuchar, pero tardos para hablar, tardos para airarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, si nosotros entrelazamos este mensaje con el Evangelio y se nos dice que seamos tardos para hablar,
Hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos pensar en esto? Se nos está dando instrucciones de cómo recibir el mensaje. Y luego se nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, que debemos de limpiarnos. Luego dice, desechándonos de la maldad, recibiendo con mansedumbre, con humildad, la palabra, la cual es la que nos lleva a la salvación. Y que seamos no solamente oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra. Y que en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el cielo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Colosenses 3:8-10 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. No mintáis, despojándonos del viejo hombre. Hermanos, todo esto de lo que nos viene hablando Santiago es el hecho del nuevo nacimiento del hombre, de que es necesario, hermanos, de que no nos conformemos con solamente escuchar la palabra, sino que vayamos más allá y que podamos modelar lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Fíjense que en el verso 23 al 25 se nos habla del hecho de que el Evangelio o la palabra de Dios se compara a un espejo. ¿Cuántos de nosotros aquí nos hemos visto un espejo y cuando nos sale un gran chicote, los hombres, que ahí no tratamos que cómo hacer porque se nos ve feo y tratamos de quitarnos eso? No sé si a ustedes les ha pasado, especialmente cuando uno está jovencito, que le sale un gran barro y va a ir a ver a la novia y le corta una curita, trata de comprar una curita del mismo color para que, ¿verdad? Pero el asunto es, hermano, que nosotros no queremos que se nos vea eso feo cuando nosotros nos vemos al espejo, amén. O cuando comienzan a salir las patas de gallo, que dice la hermana que a echarse polvo, así como ya no es para color, sino es como repello para rellenar ahí las hendiduras, ¿verdad? Entonces, el asunto es, hermanos, la idea aquí es de que el espejo nos enseña las imperfecciones de nosotros, amén. ¿Se entiende la idea? Entonces, vayamos y leamos el verso 23 y dice así, mire. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que se mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. La ilustración del hombre que se mira la cara en un espejo, pero se le olvida las manchas de su cara que el espejo le mostró. La palabra de Dios se compara a un espejo, y eso lo podemos buscar en Romanos 3:20. Si gusta lo podemos buscar, para que no nos quedemos con eso. No se me vaya a enojar porque este es un versículo, este es un estudio bíblico, no es como el domingo, así que abran la Biblia. Dice Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice así, mire. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vaya, miren, hermanos, otro versículo dice de que nosotros no supiéramos distinguir lo bueno de lo malo si nosotros no fuéramos confrontados con la ley de Dios. Entonces, prácticamente la ley de Dios es un espejo. La palabra de Dios es un espejo, prácticamente que nos muestra qué tan lejos o qué tan cerca estamos de Dios, qué tan sucios o qué tan limpios estamos delante de Dios. Para que la palabra tenga efecto es necesario que yo vea en la palabra mi rostro y no el del vecino, reflexionando y decidir quitar las manchas que hay en mi cara. Fíjense, hermanos, de que es imposible que nosotros, siendo nacidos de nuevo, nosotros podamos querer, y más adelante dice, engañarnos a nosotros mismos, creyéndonos lo que nosotros hemos venido hablando, el hecho de que
yo soy salvo, yo no necesito hacer nada. Hemos malentendido lo que el Señor ha demandado de nosotros. Hermano, hay un versículo, y más adelante lo vamos a ver, que dice que el Señor nos hizo salvo para buenas obras. Entonces nosotros hemos enterrado eso por la doctrina a la que se nos ha enseñado, que dice que la salvación no es por obras y que nadie puede agregar un codo a su estatura. Entonces agarramos versículos así y tratamos de esconder los versículos en los cuales demanda que nosotros debemos de vivir una vida piadosa delante de Dios. El hecho que nosotros debemos de ejercitar la fe. Más adelante Santiago habla y dice que mostremos la fe que nosotros tenemos. Muéstrame tu fe sin obras, dice, y yo te mostraré mi fe por las obras. Entonces, también dice de que la fe sin obras es muerta. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos venir a tratar de presentarnos delante de Dios que estamos agradando al Señor solo con el simple hecho de estar sentados en esta noche aquí? No podemos pretender nosotros que nosotros estamos a cuentas con el Señor porque yo hago un esfuerzo para venir. Miren, usted no sabe el esfuerzo que yo hago. Yo salgo de trabajar, todavía encuentro a los niños, tengo que llegarlos a vestir. Hermanos, no podemos, hermano, eso es parte de nosotros, eso es algo que nosotros tenemos que hacer. No estamos haciendo algo extraordinario, eso es algo que debemos de hacer. Tenemos responsabilidades delante de Dios, aparte de escuchar el Evangelio, aparte de escuchar la palabra de Dios. El Señor demanda más de nosotros. El problema es que nosotros hemos bajado el estándar y hemos dicho, ¿saben qué? Yo, suficiente con que yo no me meta con nadie, suficiente con que yo no le yo ni le doy ni le quito a nadie. Así que suficiente con eso, yo me arreglo con el Señor, ahí muere. Pues aquí nos damos cuenta, hermano, que Santiago nos hace un reto y nos dice, no se engañen, no nos engañemos. El Evangelio es más que eso. Y más adelante dicen, fíjese, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El 22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjense que esta palabra, engañándonos a nosotros mismos, significa una falsa argumentación, un confort, una conformidad, algo que yo quiero justificar, un tipo de vida el cual yo no quiero cambiar, el hecho de tratar de justificar de la manera que yo he venido obrando para no verme en la necesidad de cambiar. Hermanos, si hay alguien aquí que no necesita cambiar, alguien que crea que no necesita mejorar algún aspecto de su vida, yo creo que ninguno de nosotros podemos pensar de que nosotros no necesitamos cambiar. Entonces, el hecho de engañarnos a nosotros mismos es el hecho de tratar de autojustificarnos la manera en la cual yo vivo o la manera en la cual yo vivo el Evangelio a mi propia conveniencia. Porque no hay peor cosa, hermanos, de cuando nosotros nos sentimos, cuando se nos llama la atención, hermano. Algunos agachamos la cabeza y decimos, en realidad que tiene razón. Otros decimos, ve, esto es lo que me viene a decir y ya se vio él todo lo que tiene, todos los problemas que tiene. A mí me viene a decir esto, pero no se ha visto él cómo está. Entonces, cuando de excusas se trata, hermano, hay muchas, cuando nosotros queremos justificar un estilo de vida. En el verso 25 dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Fíjense de que
Prácticamente esto es todo lo contrario a lo que se nos ha venido hablando anteriormente. Se nos ha venido diciendo de cómo es la persona que no es atenta, de cómo es la persona que quiere autojustificarse, pero ahora se nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Mirad atentamente significa inclinarse para ver, interesarse mucho por observar. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas 24:12 cuando Pedro fue al sepulcro? Y dice que se inclinó para ver y que vio que el sepulcro estaba vacío. Prácticamente aquí se ocupa el mismo vocablo en este versículo cuando habla de aquel que mira atentamente. Se está refiriendo prácticamente al hecho de ver algo que se nos interese, al punto de que yo me levante para inclinarme porque hay algo que me llama la atención. Hermano, ¿no les pasa a ustedes de que cuando hay responsabilidades en nosotros, cuando hay asuntos importantes, pero hay asuntos más importantes que otros? Por ejemplo, el hecho de alguna reunión, el hecho de hacer alguna diligencia, por ejemplo, el hecho de hacer un pago. Pero a la misma vez hay un partido de fútbol o hay, qué sé yo, una ganga en Best Buy, algo que nos interese. Entonces tenemos una prioridad o algo que nos interesa, pero a la misma vez tenemos otra que nos interesa más. Entonces, si nos interesa el fútbol, yo puedo decir, bueno, esto me interesa, pero todavía esto se me vence para tal día, tengo tiempo, lo puedo posponer, pero esto me interesa. Entonces, prácticamente a eso se refiere cuando habla de mirar atentamente, es el hecho de algo que es de mi interés, algo de que me hace que yo me levante o que deje de hacer algo que es importante por algo más importante. De eso se está refiriendo esto cuando dice mirar atentamente, y cuando dice que Pedro fue al sepulcro, dice que vio adentro atentamente. Hermanos, yo les pregunto, ¿de qué manera creen ustedes que fue Pedro a asomarse ahí? ¿Con qué ánimo? ¿Ustedes creen que fue así como que iba pasando y se regresó así, allí no está? ¿O en realidad creen ustedes de que fue algo que iba angustiado y que fue con aquel interés de querer ir a ver algo específico? ¿Sí me doy a entender? Entonces, cuando la Escritura se nos habla de que dice que nosotros debemos de mirar atentamente, se refiere a eso, hermanos, de que el hecho, podemos estar aquí y hasta nos podemos estar durmiendo. Si hay alguna coincidencia, pues no. Podemos estar aquí, no, se trata, hermanos, de que nosotros esto nos debe interesar, esto es algo, hermanos, por muchas veces que nosotros escuchemos el mensaje, hermanos, no es maravilloso el hecho de escuchar de que si el Señor no me hubiera salvado, ya estuviera quemándome, ya estuviera hueliendo el infierno ahorita. Hermano, eso es algo que jamás debería de aburrirnos, jamás debería del hecho de nosotros tomar a la ligera, aún ya conociendo, hermanos, si eso es hermoso escucharlo una y otra vez. ¿Y saben qué? Cuando nosotros no escuchamos ese mensaje, nosotros nos volvemos desagradecidos, porque se nos olvida. Nosotros somos rápidos para olvidar lo bueno que nos hacen, pero cuando se nos hacen lo malo, hermanos, eso está en nuestra cabeza. Y aún cuando trata la persona de enmendar aquello malo que ha hecho, dice, este lo está haciendo, pero ¿por qué me fregó? Entonces está tratando de... Así somos nosotros, amén. Entonces cuando se nos hace algo malo, a nosotros lo recordamos mucho, hermano. ¿Por qué? Porque se nos olvida, somos olvidadizos, como lo que se nos estaba hablando anteriormente, que dice que vamos al espejo, nos vemos, pero al tiempo que damos la vuelta ya se nos olvidó que nos vimos todos sucios en el espejo. Por eso es necesario de que a nosotros se nos predique 1, 2, 3, un montón de veces, hermano, el mismo mensaje. Ese mensaje que nos va a limpiar cada vez que nosotros lo escuchemos.
Porque, como repito, hermano, no hay ninguno acá que pueda decir yo no necesito ser limpio. Ver atentamente la ley de la libertad se convierte en un llamado al Evangelio, a ver a Jesús como fuente de libertad y gracia para poder corresponder a lo que a nosotros respondemos a la gracia que hemos recibido, a obrar. Hermanos, si nosotros no estamos expuestos al mensaje del Evangelio, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a poder corresponder a ese amor? Hermano, sí o no, hermano, los que estamos casados no me van a dejar mentir. Sí o no que de vez en cuando la esposa le dice a uno, ¿y me querés? ¿Sí o no? Todos los días, va, amén. Entonces, hermano, ¿por qué, hermano? Porque es necesario que nosotros alimentemos eso, hermano. ¿Cómo van a creer que qué más grande el amor manifiesto de Dios para con nosotros, que no merecemos esto y Él nos lo da? Entonces, si nosotros no entendemos, hermano, ¿a cuánto no nos ha pasado que se nos presente el Evangelio una vez? No pasa nada. Se nos presenta la segunda vez, no pasa nada. No pasa la tercera vez, no pasa nada. Algunos hasta han pasado 2, 3, 5 años escuchando el Evangelio y el Evangelio no ha hecho nada en la persona, hermano. Cuando esta persona de verdad tiene esa revelación en su corazón, hermano, es cuando esa revelación hace un cambio profundo en la vida de la persona. Entonces, el Evangelio es necesario que nosotros lo escuchemos, hermano. Es necesario. Si nosotros no correspondemos a ese amor, si no hay obras en nuestra vida en el cual nosotros queremos corresponder al amor de Dios, hermanos, es porque posiblemente nosotros no hemos considerado ese amor que hemos recibido de parte de Dios. Hermano, ya para terminar, porque ya el tiempo se me está yendo, ver atentamente es interesarse. Personas que olvidan cosas, como ya lo hablamos, en los versículos 19 al 25, Santiago nos ha demostrado que lo que cuenta no es oír en vano, sino obrar en frutos. Y vámonos al versículo 26, que dice así, mire: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Hermana, ¿por qué aquí se habla de la lengua? Dice, no refrenar la lengua, la disposición a hablar de la falta de los demás. El hombre que no refrena su lengua no puede tener un corazón lleno de gracia y humildad. Falto de caridad, de amor, es el hombre que no puede refrenar su lengua. Hermanos, ¿por qué? Ustedes pueden decir, pero este Santiago quizás está loco porque habla de una cosa, habla del Evangelio, habla de ser atentos, pero en medio de esto mete la lengua. ¿Por qué Santiago mete la lengua, hermano? Porque está hablando de que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra, y una persona que no puede refrenar su lengua, ¿cómo puede decir de que el amor de Dios mora en esta persona si no hay ese afecto en las personas que lo ofenden? Hermano, ¿sí o no? Fíjense que hace poco yo subí algo ahí en el Facebook que hablaba de la manipulación. Hablaba el hecho de cómo la persona manipuladora, de cómo, y todo esto viene de la lengua, hermanos. Cuando hay maldad en el corazón, la persona llega allá, hey, mira, y ya te diste cuenta de esto. Entonces, no está el hecho, hermanos, de un corazón con amor, un corazón agradecido delante de Dios, un corazón lleno de gratitud, hermano. ¿Cómo van a creer si nosotros reconocemos de que somos peores de la persona a la cual nosotros estamos hablando y que aún siendo peores el Señor nos rescató de eso? Hermano, ¿ustedes creen que no vamos a tener el deseo de mejor mordernos la lengua y decir, no, es que en realidad el Señor más me perdonó a mí? Entonces, ¿sí ven cómo tiene relación la lengua con el Evangelio? Entonces, si el amor de Dios no mora en nosotros, es porque nosotros no hemos visto la luz de Cristo. Si en nosotros no hay el deseo de querer agradar a Dios, aún en los comentarios con los compañeros de trabajo, aún el comentario que hacemos de hermano a hermano, ¿cómo nosotros podemos decir que mora el amor de Dios en nosotros?
Es imposible, hermano. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros? No, es que salvo siempre salvo. Yo le dije al Señor que lo reciba en mi corazón, ya no tengo nada que hacer, y aún yo hable del hermano, yo la salvación no la pierdo. Es que no se está hablando de eso. Se está hablando, hermano, de que si usted ha nacido de nuevo, como resultado de eso, usted no va a querer hablar de su hermano. De eso es lo que se está hablando acá. Y más adelante dice, mire, la verdadera religión es igual a la medida en la que estas cosas tienen lugar en el corazón y conducta. En pocas palabras, hermanos, si yo quiero decir, ¿y usted de qué religión es? Dice, yo soy bautista y sabemos mucho y vean, nosotros estudiamos la palabra y no somos sensacionalistas y no brincamos si es que la Escritura no nos dice que debemos de brincar. Entonces, nosotros, hermanos, ¿cómo es posible de que nosotros hablemos de religión, hermanos, en cuanto nuestra vida no refleje a Cristo? ¿No creen que por eso somos el chiste de allá afuera? Porque nosotros, mire, lo invito en mi iglesia no ponemos en el sobre de que somos, de que ahí cuánto hemos diezmado, no, en mi iglesia no andan con esas cosas, venga a mi iglesia. ¿Por qué creen que le sirve de chiste así nosotros digamos las cosas buenas que hay en la congregación? ¿Por qué creen que la gente no nos toma en serio? Por el tipo de vida en la cual nosotros llevamos, porque quizás nos han oído hablar así, miren. La fe que obra por el amor purifica el corazón, somete los deseos carnales y obedece los mandamientos de Dios. Es por eso que cuando nosotros nos vemos al espejo de la palabra de Dios, nosotros empezamos a sacarnos los puntos negros de la nariz, porque ya vemos que hay imperfección en nuestra vida. Entonces no podemos pretender y vivir una vida así bien al suave, con los pies cruzados, en una mecedora diciendo yo ya hice la oración, el Señor ya me salvó, pero no hay frutos, hermanos. Lamentablemente déjeme decirle que la palabra dice que por los frutos lo hemos de conocer. Entonces no pretendamos, ¿y saben qué? Que el Señor un día nos va a juzgar según la obra que nosotros hayamos hecho, sea buena y sea mala, aun cuando nos hemos hecho salvos, hermanos. El Señor ha de galardonarnos y posiblemente muchos de nosotros nos alejemos avergonzados delante del Señor. La lengua, chisme, murmuración, maltrato, Santiago 3, 5 al 12, habla más adelante de eso y dice así, mire, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres de mal se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Mateo 25, 34, hermanos, más adelante dice de que, si gusta lo leemos, Mateo 25, 34, dice así, miren, Mateo 25, 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me vinisteis a ver. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo, el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Hermanos, ¿hay gratitud por lo que el Señor ha hecho por nosotros, sí o no? Hermano, ¿por qué no tratamos de agradar al Señor? Aquí nos da una lista muy grande de cómo poder agradar al Señor. Si es que nosotros hemos reconocido el sacrificio de Cristo, ¿cómo es posible que nosotros podamos pretender ver a un hermano con necesidad que no haya cómo hacer con X o con Y motivo? Hermanos, hay veces solo ánimo, una llamada,
El hermano necesita para hacerse sentir querido, hermanos. Y con eso, mire, es bien común aquí, hermanos, que la familia le dé la espalda a uno. Y todavía de ribete venir a la iglesia y que se lo estén comiendo a uno. Y más de eso comenzar a decir, no, que ya viste lo inmoral que está haciendo, que mira que cómo vive, que mira lo que ha hecho, que mira, por un lado vemos eso, pero por el otro lado vamos y asolapamos otras cosas peores. Entonces, ¿cómo podemos pretender ver a un hermano con necesidad de sentir un abrazo, con necesidad espiritual de que podamos orar por él, con necesidad de oír una palabra de aliento, con necesidad que le digamos, hermano, mire, aquí hay $100, tome, porque me he dado cuenta de la necesidad que tiene? Hermanos, si nosotros queremos agradar al Señor, aquí hay un par de consejos de cómo hacerlo. Pero como nosotros somos salvos y no necesitamos hacer obras, hermanos, no nos equivoquemos, sí necesitamos. El último versículo, hermanos, para terminar, dice así, miren. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros. Esto lo dijo en el versículo anterior y dice, y no refrena su lengua. Pero aquí dice otra cosa. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y en el siguiente dice, en el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardar sin mancha del mundo. Hermano, ¿cuántos de nosotros nos hemos dado la tarea de ir a visitar a un enfermo? ¿Cuándo nos preocupamos nosotros por decir, esto no le agrada al Señor, esto no lo voy a hacer? Mire, yo posiblemente voy a ocupar mi lengua para... fíjense que hay un versículo que dice que con la misma lengua o boca que bendecimos al Señor, con esa maldecimos al hermano, hablando de doble moral. Hermanos, tenemos la necesidad, hermanos, necesitamos ser cambiados, necesitamos de salir del confort, necesitamos meternos la mano a la bolsa y no para darlo a la ofrenda, sino que hay mucha necesidad. El hecho es de que nosotros nada más hemos agachado la mirada y hemos ocupado el espejo, pero para contemplarnos nosotros mismos. ¿Saben qué? Muchas veces nos pasa lo de Nabucodonosor, que dice, qué grande este templo que yo he edificado, la Babilonia que yo he hecho. No había terminado de decir eso, hermano, cuando el Señor ya le había hecho juicio y le había mandado que se convirtiera como las bestias. Hermanos, nosotros necesitamos, hermanos, tener un corazón. Aquí hablaba de mansedumbre, aquí hablaba de contenernos en el momento de la ira. Habla el hecho de que tenemos que ser oidores de la palabra, pero que debemos de ser hacedores de la palabra, que debemos de contemplar el sacrificio de Cristo para entonces nosotros poder obrar por naturaleza, hermano, no por obra, sino que algo que nace del corazón cuando la naturaleza del hombre ha sido cambiada. Hermanos, pónganse de pie, vamos a orar, por favor. Y digámosle, Señor, Dios Padre que estás en los cielos, Señor, reconocemos en esta noche, Señor, que necesitamos ser cambiados por tu palabra, Señor, que necesitamos ser limpiados por tu palabra, Señor, que necesitamos que tu palabra, Señor, nos empuje a poner por obra, Señor, lo que venimos a escuchar a este lugar, Padre amado. Señor, te suplico, Padre amado, que podamos atesorar, Señor, que podamos ver, alzar nuestra mirada, Padre bendito, para poder bendecir al hermano, Señor, para poder ser de bendición, de aprender a refrenar la lengua, Señor, y a poder llegar con una palabra de amor, Señor, si es necesario, Señor, reprender al hermano, Señor, pero que sea con un espíritu de amor, con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, Señor. Señor, tu palabra nos dice que nosotros debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas y considerar al prójimo como a nosotros mismos, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias, Señor, y te suplico que el mismo amor que yo tengo por mí mismo, Señor, pueda tener por los demás, Señor. Tú nos has dicho, Señor, que suficiente amor tenemos por nosotros mismos y que hemos de hacer morir el yo, Padre bendito, y que hemos de empezar a ser de bendición a los demás, Padre bendito. Si tenemos bienes, Señor, que sirvan para ser de bendición, Padre amado. Si nos has dado sabiduría, Señor, que sirva, Señor, para los demás, Padre amado.
En el nombre de Jesús, Señor, te suplico que podamos atesorar la palabra, que nos pueda llevar con bien, Señor, que podamos sacar la lámpara, Señor, debajo de la mesa y que la podamos poner en alto, Señor, que podamos modelar el Evangelio, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, danos arrepentimiento en nuestra vida, Señor, y danos el deseo de querer agradarte día a día, Padre amado. Y ayúdanos, Señor, a obrar de la mejor manera, Padre bendito, sin vanagloria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.